A principios del siglo III, el Imperio Romano se encontraba en la cúspide de su expansión territorial, pero paradójicamente también en el umbral de una crisis que marcaría su historia de manera irreversible. La vasta red de caminos romanos, que facilitaba el comercio y la movilidad militar, se había convertido en un símbolo del poder imperial, pero a la vez el crecimiento desmesurado del imperio trajo consigo una serie de tensiones internas que amenazaban su estabilidad. Los escándalos políticos, las luchas por el poder y las invasiones externas comenzaron a socavar los cimientos de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La crisis política que asoló Roma durante este siglo fue uno de los episodios más tumultuosos que vivió el imperio. En un periodo de apenas 100 años, se sucedieron más de 20 emperadores, muchos de los cuales encontraron su destino en la violencia y la traición. El poder se convirtió en un juego mortal, donde el trono era anhelado y temido en igual medida. En este hervidero de tensiones, los generales no solo luchaban en el campo de batalla contra enemigos externos, sino que también se enfrentaban entre sí en una lucha encarnizada por el control del imperio. Mientras tanto, el pueblo romano, agobiado por el peso de los impuestos y la inestabilidad política, comenzó a perder la fe en la autoridad del Estado. Las revueltas populares se volvieron cada vez más comunes, y las ciudades, que habían sido el bullicioso centro de la vida romana, se sumieron en el caos. Las manifestaciones de descontento social eran un claro reflejo de la desesperanza que se apoderaba de la población. La economía, debilitada por la inflación y la corrupción, se convirtió en un auténtico desastre para Roma. Las monedas de bronce, una vez símbolo de riqueza, perdieron su valor a pasos agigantados. En este escenario de crisis surgieron figuras esenciales que intentaron restaurar el orden. Estos líderes, con mano firme, supieron enfrentar no solo a los enemigos externos, sino que también buscaron controlar las facciones internas que amenazaban la unidad del Estado. Sin embargo, su ascenso no fue sin costo. La guerra, que se había convertido en una máquina de guerra imparable, dejó a su paso una estela de destrucción y sufrimiento. A medida que las tensiones escalaban, el Imperio Romano se vio también amenazado por las incursiones de los pueblos bárbaros. Las fronteras, que antes eran la línea de defensa de Roma, se convirtieron en un punto de presión constante. Los germanos, por ejemplo, lanzaron ataques devastadores, poniendo a prueba la resistencia de las legiones romanas. La caballería pesada de los invasores chocaba contra las filas de los legionarios como un muro de acero, y cada victoria enemiga era un golpe más a la moral de un imperio que ya se tambaleaba. No obstante, en este contexto de desesperación y caos, se gestaba un cambio aún más profundo. El cristianismo, que había comenzado como un pequeño movimiento religioso, empezó a ganar adeptos en todos los rincones del imperio. A medida que los romanos buscaban respuestas en medio de su sufrimiento, muchos encontraron consuelo en la fe cristiana. Este fenómeno no solo alteraría la vida espiritual de Roma, sino que también afectaría su estructura política y social en formas que aún no podían imaginar. Las tensiones entre las viejas creencias paganas y las nuevas enseñanzas cristianas comenzaron a intensificarse, creando un clima de confrontación que culminaría en persecuciones y conflictos. Así, el siglo III
se convirtió en un período de crisis múltiple para Roma. Una crisis política, social y espiritual que, aunque devastadora, sentaría las bases para la transformación del imperio en las décadas venideras. La historia nos muestra que en medio de la agitación, las semillas de un nuevo orden estaban siendo sembradas. En este contexto, la batalla del puente Milvio en el año 312 se convertiría en un punto de inflexión crucial, donde el cristianismo y el poder imperial se entrelazarían de formas inimaginables. En el umbral de la historia, el año 312 se presenta como un escenario de tensiones palpables, una lucha de poder que se desenvuelve entre dos figuras emblemáticas, Constantino y Magencio. Imaginad por un momento a Roma, una ciudad donde las intrigas políticas se entrelazan como serpientes en un laberinto. La atmósfera es eléctrica, cargada de un resentimiento que estalla en un conflicto inminente. La rivalidad entre estos dos líderes no es meramente personal. Es un reflejo de una Roma que se fragmenta, desgarrada entre viejas lealtades y nuevas creencias, entre el paganismo tradicional y el cristianismo emergente. Constantino, el ambicioso gobernante de la parte occidental del imperio, busca no solo la gloria militar, sino también un nuevo orden que desafíe la visión de Magencio, su rival en el este. Magencio, por su parte, se aferra a la herencia de un imperio que se siente cada vez más vulnerable. La lucha por el control del trono se convierte en un enfrentamiento entre dos visiones del futuro de Roma, una que se aferra a las viejas tradiciones y otra que comienza a vislumbrar un nuevo amanecer a través de la fe cristiana. La situación política es un hervidero de tensiones, donde cada decisión puede llevar a un desastre. Constantino, un maestro de la estrategia, entiende que la guerra no se gana solo con la fuerza de los ejércitos, sino también con el apoyo del pueblo. Mientras tanto, Magencio, respaldado por un ejército robusto y leal, se muestra confiado, pero sus días están contados. La fe cristiana, que había sido perseguida y marginada, comienza a ganar terreno. Los cristianos, antes temerosos, ahora alzan la voz y en su fe encuentran una fuerza inesperada que podría cambiar el rumbo de la historia. Las estrategias militares de ambos líderes comienzan a tomar forma. Constantino, consciente de la magnitud del desafío, decide que no puede permitirse un error. Su ejército, aunque menor en número, es altamente entrenado y está motivado por la promesa de un futuro brillante. La leyenda de la visión que tuvo antes de la batalla, donde se le aparece la cruz y se le asegura que con este símbolo vencerá, se convierte en un mantra para sus tropas. Por otro lado, Magencio se siente seguro en su fortaleza, confiando en la lealtad de sus soldados y en el poder que Roma aún ejerce sobre el mundo conocido. Sin embargo, la batalla no es solo un enfrentamiento físico, es un choque de ideologías. Mientras las tropas se preparan para el combate, el cristianismo se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza. La cruz, un emblema de sufrimiento, se transforma en un estandarte de victoria. La fe se convierte en un factor determinante, uno que Constantino abrazará y que le otorgará no solo la victoria, sino también el legado que perdurará a través de los siglos. ¿Qué pasaría si Magencio, en su arrogancia, subestimara el poder de una fe colectiva que se prepara para transformar la esencia misma de la civilización romana? A medida que las tensiones llegan a su clímax, la inevitable confrontación en el puente Milvio se presenta como el tablero
donde se jugará el futuro del imperio. Las tropas se alinean, los corazones laten al unísono, y el aire se llena de una mezcla de miedo y determinación. La historia se siente en la piel, como si el destino de millones se jugara en ese instante. La batalla que se avecina no solo será un enfrentamiento entre dos ejércitos, será un enfrentamiento entre dos eras, donde el cristianismo se alzará como la nueva fe que definirá a Roma y al mundo occidental para siempre. La pregunta que permanece es: ¿podrá la fe dar a Constantino la fuerza para desafiar a un emperador que representa lo antiguo y en su lugar dar paso a lo nuevo? La respuesta se encuentra en el fragor de la batalla, donde el destino de Roma y el futuro del cristianismo se entrelazan en un momento de increíble transformación. En este crisol de conflictos, la historia nos recuerda que a veces el poder de una creencia puede ser tan fuerte como el acero de las espadas. El puente Milvio, un punto clave que cruza el imponente río Tíber, fue testigo de una batalla que no solo definiría el rumbo de Roma, sino que también tendría repercusiones en la expansión del cristianismo a nivel global. En la mañana del 28 de octubre del 312 d.C., las fuerzas de Constantino se posicionaron en la orilla norte, preparadas para el enfrentamiento que decidiría quién gobernaría el vasto imperio romano. En el lado opuesto, Magencio, el emperador rival, esperaba con su ejército, listo para defender su trono y su visión del futuro. Desde el inicio de la contienda, la atmósfera estaba cargada de tensión. Las tropas de Constantino, reconocidas por su disciplina y fervor, estaban motivadas por un propósito que iba más allá de la mera victoria. Se dice que la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión. Un símbolo celestial resplandeció en el cielo, acompañado de la promesa de que con este signo prevalecería. Este mensaje inspiró a sus hombres, quienes lucharon no solo por su líder, sino por una causa que creían divina. La batalla se desató con un estruendo ensordecedor. La caballería pesada de Magencio, imponente como un muro de acero, se lanzó contra las líneas de infantería de Constantino. Las tácticas de ambos ejércitos se hicieron evidentes en el calor del combate. Magencio, confiando en su número, optó por un asalto directo, intentando romper las formaciones de su adversario. Sin embargo, Constantino, consciente de que su mejor oportunidad de triunfo dependía de un enfoque más estratégico, ordenó maniobras envolventes, buscando desestabilizar al enemigo. Las flechas volaban en un torrente y el sonido del acero chocando resonaba en el aire, marcando el destino que se estaba forjando. El campo de batalla se transformó en un caos ensordecedor, donde cada decisión, cada acto de valentía y cada creencia guiaban a los combatientes a entrelazar sus destinos en un relato histórico. A medida que la lucha avanzaba, las tropas de Constantino comenzaron a ganar terreno. La efectiva utilización de la infantería ligera para hostigar las fuerzas de Magencio debilitó su flanco. La moral del ejército rival comenzó a tambalearse y la desesperación se apoderó de sus filas al ver cómo se rompían bajo la presión constante de los legionarios de Constantino. La batalla se tornó un verdadero escenario de desesperación para Magencio, quien, al verse acorralado, decidió intentar escapar hacia Roma. Pero el destino era ineludible. Constantino, viendo su oportunidad, ejecutó una táctica audaz. Enviando a su caballería en una carga decisiva,
bloqueó la retirada de Magencio, quien se encontró atrapado. En un último intento por salvar su vida, se lanzó al río, donde su historia terminó trágicamente. La victoria de Constantino fue completa, resonando más allá de las fronteras de Roma. Las consecuencias de este enfrentamiento fueron inmediatas y trascendentes. No solo consolidó a Constantino como el único gobernante de Roma, sino que también marcó el comienzo de un cambio radical en la política religiosa del imperio. Con el tiempo, el cristianismo, que había sido objeto de persecución, se transformaría en la religión oficial, alterando el curso de la historia de Europa y del mundo. La batalla del Puente Milvio se erige como un hito histórico, donde la ambición y la fe se entrelazaron en un enfrentamiento decisivo. En este emblemático escenario romano, el eco de la batalla se convirtió en el preludio de una nueva era, un canto que continúa vibrando en el presente, recordándonos que la historia es un hilo que se teje continuamente, conectando el pasado con el futuro. La victoria de Constantino en el Puente Milvio fue un acontecimiento que alteró de manera drástica el futuro de Roma y, en consecuencia, del mundo entero. Este enfrentamiento, que tuvo lugar el 28 de octubre del año 312, no fue simplemente una batalla más. Se convirtió en el punto de inflexión que permitió al cristianismo emerger como una fuerza dominante en un imperio que había estado desgastado por años de conflictos políticos y sociales. Al derrotar a Magencio, Constantino no solo aseguró su posición en Roma, sino que también estableció una nueva dirección para el imperio. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313, fue un acto crucial que cambió el estatus del cristianismo en el imperio. Este edicto no solo legalizó la fe cristiana, sino que también la elevó a la categoría de religión del Estado, marcando un giro radical en una sociedad que había estado en gran medida alineada con el paganismo. Este paso fue recibido con una mezcla de asombro y celebración entre los cristianos que habían sufrido persecuciones durante décadas. El impacto de esta decisión fue monumental. En un imperio donde el cristianismo había sido considerado una secta peligrosa, la figura de Constantino se convirtió en un símbolo de la nueva era. Con su conversión y su apoyo a la Iglesia, Constantino logró atraer a numerosos seguidores, quienes vieron en él no solo un emperador, sino un líder divinamente inspirado. A medida que el cristianismo se expandía, su influencia se sentía en todos los rincones del imperio, desde las ciudades hasta las zonas rurales. Sin embargo, el camino hacia la consolidación del poder no fue sencillo. Constantino tuvo que enfrentar múltiples adversidades, tanto de sus rivales políticos como de desafíos internos. En un contexto de lealtades cambiantes y alianzas inciertas, utilizó su astucia para fortalecer su posición. Al asociar su gobierno con la naciente Iglesia cristiana, no solo estabilizó su control, sino que también estableció un nuevo orden social. La Iglesia se convirtió en un pilar del poder imperial, dando lugar a un vínculo que tendría repercusiones duraderas en la historia. La conversión de Constantino es un aspecto que merece ser examinado con detenimiento. Si bien algunos contemporáneos cuestionaron su sinceridad, su fe genuina en el cristianismo fue fundamental para el desarrollo del imperio. No solo buscaba poder, sino que también encontró en la fe un propósito que guiaba sus decisiones. Esto inspiró a muchos de sus súbditos, quienes empezaron a ver en el cristianismo
una esperanza en medio de la incertidumbre. Así, la victoria de Constantino en el puente Milvio se erige como un hito que alteró el tejido mismo de la sociedad romana. Se establecieron nuevas estructuras de poder que desdibujaron las líneas entre la religión y la política. Este conflicto no fue solo un enfrentamiento entre dos líderes, sino un choque de paradigmas que daría inicio a una metamorfosis histórica. La batalla marcó el comienzo de un ascenso del cristianismo que, aunque comenzó en las orillas del Tíber, rápidamente se expandiría por todo el continente europeo, dejando una huella indeleble en la historia. La victoria de Constantino, por tanto, no solo selló su destino, sino que también abrió las puertas a una nueva era, reescribiendo el curso de la historia de manera que aún resuena en el mundo moderno. El enfrentamiento en el puente Milvio en el año 312 a.C. fue un punto de inflexión que moldeó el futuro del cristianismo y por ende de toda Europa. La victoria de Constantino el Grande no solo le aseguró el control del imperio, sino que también desencadenó una serie de transformaciones culturales que cambiarían para siempre el rumbo de la civilización occidental. El cristianismo, que hasta ese momento había estado relegado a los márgenes de la sociedad romana, comenzó a integrarse firmemente en el corazón del poder imperial. Constantino se enfrentó a un ambiente cargado de intrigas políticas y rivalidades. La unificación del imperio bajo una sola bandera requería más que una simple victoria militar. Implicaba un cambio en la esencia misma de la sociedad romana. En este contexto, el cristianismo, con su mensaje de esperanza y redención, se posicionó como un elemento crucial para la transformación social. La victoria en el puente Milvio proporcionó a Constantino no solo el poder político, sino también una legitimidad basada en la fe cristiana. En un imperio caracterizado por su pluralidad religiosa, el cristianismo empezó a ganar terreno, atrayendo a seguidores tanto de las clases bajas como de las élites. Los principios de igualdad y comunidad que promovía resonaban en un pueblo cansado de la desigualdad y las divisiones que caracterizaban la sociedad romana. Un hito importante en este proceso fue el Edicto de Milán, que proclamó la libertad de culto para los cristianos. Este edicto no solo permitió a los seguidores de Cristo adorar abiertamente, sino que también estableció un nuevo orden social. La Iglesia emergió como una institución formidable, capaz de influir en la política y la vida cotidiana de los ciudadanos. Así, comenzaron a cimentarse las bases de una nueva Europa, en la que las enseñanzas cristianas se entrelazaban con las estructuras de poder tradicionales. Sin embargo, la consolidación del cristianismo no estuvo exenta de tensiones. A medida que la nueva fe se fortalecía, las antiguas creencias paganas se sentían amenazadas, intensificando la lucha por el control espiritual y político. Esta historia no es solo de unidad, sino también de división y conflicto, planteando interrogantes sobre la capacidad del cristianismo para sostenerse frente a la resistencia de un imperio que había prosperado bajo otras deidades. El impacto cultural de la batalla del puente Milvio fue trascendental. Este evento marcó no solo un hito militar, sino también un momento crucial en la construcción de una identidad europea moldeada por el cristianismo. Con el paso de los siglos, este legado se manifestó en la arquitectura, el arte y la literatura, influyendo profundamente en el pensamiento y los valores occidentales.
Las catedrales erigidas en ciudades como Roma se convirtieron en testigos de esta influencia, reflejando una nueva visión del mundo en la que la fe y la razón coexistían, aunque frecuentemente en tensión. En la cultura contemporánea, el legado de aquel día en el puente Milvio sigue presente. Las enseñanzas cristianas han dejado una huella profunda en nuestras leyes, costumbres y valores. Desde conceptos de compasión y solidaridad hasta principios de justicia, muchos de los fundamentos que rigen nuestras sociedades modernas tienen sus raíces en la transformación que impulsó Constantino y su decisiva victoria. Así, la batalla del puente Milvio no solo cambió el rumbo de un imperio, sino que dio origen a un legado cultural y espiritual que resuena en la actualidad. La historia del cristianismo en Roma es un relato de resistencia y transformación. En un mundo donde las divisiones y los conflictos continúan, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre las posibilidades que surgen cuando se elige la unidad y la fe, recordándonos que la historia puede servir tanto como espejo como brújula en tiempos inciertos.